Bienvenidas y bienvenidos alumnas y alumnos que cursan el primer grado de secundaria a una sesión más de la estrategia Aprende en Casa. ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz de compartir con ustedes un contenido más de la asignatura de lengua materna. Soy la profesora Cristina Mosco Alfonso y quiero recordarles que el objetivo de estas sesiones es proporcionarles un apoyo y una herramienta más para que los aprendizajes esperados queden consolidados. Antes de continuar, les recuerdo que además de estudiar, es importante que cuiden su salud y mantengan buenos hábitos de higiene, alimentación y actividad física, ya que de estos también depende su buen desarrollo. En esta sesión, titulada Las noticias a tu alcance, revisaremos el aprendizaje esperado, lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publica en diversos medios, con el propósito de analizar recursos y elementos de notas informativas. Durante la sesión, hablaremos sobre el proceso que se lleva a cabo para desarrollar una noticia y lo que como lectores tenemos que conocer para una mejor comprensión de ella. Para abordar nuestros contenidos, vamos a tratar los siguientes puntos: géneros y textos periodísticos, factores de interés, fuentes de información, características y función de la noticia, elementos de un hecho noticioso, estructura y organización de una nota informativa, lenguaje empleado, responsabilidad de la información, lectura crítica de una noticia, toma de decisiones antes de una noticia y diversos medios. Los materiales que vamos a necesitar para esta sesión son su cuaderno, lápiz o pluma para tomar notas, y también podría ayudarles tener a la mano su libro de texto de lengua materna. Recordemos que todo lo que revisemos en esta sesión es para reforzar su conocimiento, así que les recuerdo llevar su registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos de esta sesión. Muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. También las pueden resolver revisándolas con su profesor o profesora. Para iniciar, les pido que observen el siguiente texto. Después de una rápida ojeada, pueden definir si es un cuento o es un ensayo. No, ¿verdad? Es una nota informativa. Seguramente se fijaron en la imagen, en la doble columna y en el tipo de lenguaje que se puede observar a simple vista. ¿Recuerdan qué es una nota informativa y sus características? Diariamente suceden cosas en el mundo. No nos enteramos de todo, pero gracias a las notas informativas difundidas por diversos medios, nos podemos poner al tanto de las situaciones que son más relevantes para nuestra comunidad o nuestro país. Gracias a ese esfuerzo, los lectores podemos estar informados y decidir de qué queremos saber más y de qué no, según nuestros propios intereses. Los invito a que retomen qué saben sobre este aprendizaje esperado y que escriban en su cuaderno lo que recuerden sobre las preguntas que les voy a hacer. Traten de completar cada uno de los aspectos. ¿Cuáles son los géneros periodísticos? ¿Cuáles son los textos periodísticos? ¿Cuáles son las características y función de la noticia? ¿Cuáles son los elementos de un hecho noticioso? ¿Cuáles son los factores de interés a considerar? ¿Recuerdan cuál es la estructura y organización de una nota informativa? ¿Qué lenguaje se suele usar? ¿Cuál es la repercusión social de las noticias? ¿Cómo realizar lecturas críticas de noticias? ¿Pudieron responder todas las preguntas? Si no lo pudieron hacer en su totalidad, no se preocupen. A lo largo de la sesión podrán recuperar esta información para que elaboren un mapa mental. Gracias a las nuevas tecnologías de comunicación, es sencillo enterarnos de lo que sucede en el mundo. Los textos periodísticos, como las noticias o las notas informativas, nos dan la facilidad de estar informados de distintos sucesos, aunque se hayan llevado a cabo en lugares lejanos. Pero se preguntarán, ¿qué son los textos periodísticos? Veamos el siguiente video que nos ayudará a entenderlo. Bienvenidos a este nuevo programa.
En esta ocasión aprenderemos sobre los textos periodísticos. ¿Los conocen? Los textos periodísticos son de gran utilidad en la vida diaria porque nos informan sobre hechos que suceden en la comunidad, el país y el mundo. Los textos periodísticos nos proporcionan información con la que podemos formarnos juicios propios y asumir posturas, pues podemos de una manera informal tener elementos para intercambiar información con nuestros amigos y familiares. También podemos intercambiar información de manera formal, realizar debates, mesas redondas, reportajes y entrevistas. Los textos periodísticos son apoyos para la investigación y ampliación del conocimiento, pues nos permiten indagar sobre temas ligados a la ciencia, la tecnología, la literatura, los deportes y las necesidades de la comunidad. Los textos periodísticos son variados y están a disposición de casi todas las personas. Se clasifican de la siguiente manera. Informativos. En ellos se incluyen noticias y reportajes. De opinión. Incluyen la crítica cultural, el editorial, el artículo de opinión y el cartón. Mixtos. En esta categoría entran la entrevista, la crónica y la rueda de prensa. El primer objetivo de los textos periodísticos es difundir, divulgar, transmitir e informar sobre eventos relevantes o algún contenido de interés. Esto con el fin de que el público se forme su propia opinión sobre temas culturales, espectáculos, deportes, hechos nacionales e internacionales y críticas políticas y económicas, entre otros temas. El segundo objetivo es entretener al público mediante pasatiempos, juegos y dibujos humorísticos que en México llamamos cartones, los cuales hacen una crítica o comentario a los temas políticos de actualidad. Los textos periodísticos generan el intercambio de conocimiento y propician la socialización de diversos temas, que nos permiten expresar ideas, emociones, sentimientos y saberes con amigos, familiares, colegas, especialistas y con la comunidad en general. Los textos periodísticos permiten el intercambio de información formal e informal y representan un apoyo para la investigación y la acumulación de conocimiento. Para entenderlos mejor, los textos periodísticos se dividen en distintas categorías llamadas géneros. Estos géneros periodísticos se distinguen entre sí por el tipo de información que contienen. Así, pueden tener carácter informativo, cuando se limita a informar un hecho de manera objetiva; interpretativo, cuando la o el reportero incluye valoraciones y juicios personales sobre un acontecimiento; o híbrido, una combinación de los anteriores. Todo según el carácter de sus contenidos. La noticia o nota informativa, entrevista o reportaje son ejemplos de género informativo. El artículo o editorial pertenecen al género argumentativo. La crónica o columna son textos del género híbrido. La información periodística transmite información sobre un hecho actual, desconocido, inédito, de interés general con determinado valor político o ideológico. A este hecho se le llama noticia. Aunque la palabra periodismo nos remite inmediatamente a la prensa escrita, las notas informativas y los géneros del periodismo también se plantean en diversos medios, como la radio, la televisión o hasta las nuevas plataformas digitales, donde se presentan programas o mesas de análisis en noticieros o secciones con invitados que dan su punto de vista sobre alguna noticia, lo cual equivale a escribir un editorial en un periódico. Para elaborar un texto periodístico, los periodistas deben tomar varias decisiones. Algunos medios de comunicación, además de cumplir una función social, también son un negocio, pues son medios privados. Es decir, que son productos y dependen de sus consumidores, lectores, televidentes o radioescuchas para vender publicidad y sobrevivir. Esto los lleva a presentar las noticias de una cierta manera que traiga al público que les interesa. Cada medio de comunicación tiene su propia forma de elegir su información y de presentarla, y cada uno elige entre lo que les interesa a sus lectores o consumidores y lo que los anunciantes quieren que llamen su atención.
Durante el siglo pasado, el periodista estadounidense Carl Warren elaboró una lista de factores para decidir el interés periodístico de una noticia. Estos factores son los que seguimos tomando en cuenta hoy en día y son 6. Actualidad, proximidad, trascendencia, conflicto, prominencia. La actualidad, como la palabra permite adivinar, tiene que ver con que el hecho sea actual, nuevo, o si se refiere a algo que sucedió hace mucho tiempo, pero que sea algo que se haya descubierto recientemente. La proximidad, esto tiene que ver con qué tan cercano es lo ocurrido a los lectores o consumidores de un medio. Un factor más es la trascendencia y se vincula con la cantidad de personas a las que afecta la noticia. Entre más personas afecte, será más trascendente y por lo tanto será más importante publicarla. La prominencia. Esto tiene que ver con lo que hoy en día conocemos como la celebridad. Es decir, que la condición relevante, pública o conocida de una persona, lugar, animal o cosa es lo que determina que las informaciones que lo o la involucran sean o no noticia. Y por último, hablaremos sobre la magnitud. Todos aquellos hechos curiosos que se salen de la rutina o de lo esperado pueden ser noticia. Cada medio de comunicación maneja la información de manera distinta, de acuerdo con sus intereses o ideologías. Aún así, los periodistas tienen el compromiso de informar verazmente y de buscar contenidos e información que ayuden a sus audiencias a contar con mejor información al momento de tomar decisiones. Ahora bien, se preguntarán, ¿cómo se obtienen las noticias? ¿Cuáles son las fuentes de información? Los reporteros o corresponsales se trasladan al lugar de los hechos para recabar información, pero también es posible que personas, instituciones y organismos de todo tipo generen noticias. Por ejemplo, a partir de la publicación de boletines de prensa o dando a conocer al público un hecho que consideren importante. ¿Y qué es una noticia? La noticia o nota informativa es el género fundamental del periodismo, el cual tiene como objetivo dar a conocer los hechos de interés. En la noticia, el periodista solo informa el hecho, no da opiniones y se limita a relatar lo que sucedió para permitir que el lector elabore sus propias conclusiones. Las características de la noticia son la actualidad. Lo que hoy es noticia, mañana puede que no tenga ningún valor noticioso. Veracidad. Los hechos que se relatan deben ser verdaderos y por lo tanto verificables. Objetividad. Cuentan los sucesos sin añadir opiniones. Especificidad. Es un texto breve y denso que aporta mucha información con las palabras precisas. Interés. Solo es noticia aquello que interesa al público. Los elementos que integran cualquier hecho noticioso son el hecho en sí, los acontecimientos e ideas que conforman la noticia, la esencia del hecho, es decir, el qué. ¿Qué ha sucedido? ¿De qué se trata? El sujeto. ¿Quién realiza la acción? Los protagonistas, antagonistas y todos los personajes que aparecen en la noticia. El tiempo. La acción tiene un tiempo concreto. Marca su inicio, su duración, su final. ¿Cuándo sucedió o en qué momento ocurrió? El lugar. ¿En dónde se llevó a cabo? Delimita o señala el lugar o espacio en el que ocurrieron los hechos. La finalidad presenta las razones que han originado los hechos. ¿Por qué se produjo? ¿Cuál ha sido la causa? La forma. Describe las circunstancias y los modos con los que se han presentado los hechos. ¿Cómo sucedió? Estas preguntas son características importantes de la noticia, porque con ellas el autor proporciona una información detallada del hecho. Es importante reconocer las características de una nota informativa, así como tener muy clara su estructura. Para afianzar estos conocimientos, en
la siguiente noticia iremos identificando la estructura, mientras definimos cada elemento que la conforma. De entrada, recordemos que una noticia escrita se conforma del titular, el sumario, la entrada y el cuerpo y el remate. Los titulares y sumarios son la llamada de atención con la que los medios informativos anuncian la noticia. Se presenta de mayor tamaño y en ellos se menciona la información de mayor impacto. La entrada, entradilla o lead, que es un término en inglés que significa introducir, es el primer párrafo, conformado comúnmente por 4 o 6 líneas, donde se da a conocer lo más sobresaliente del hecho. Suele dar respuesta a algunas de las preguntas sobre qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué. Se redacta de manera atractiva para el lector y en ocasiones puede aparecer en negritas. Su extensión ideal no debe sobrepasar las 60 palabras. Este apartado se observa comúnmente en las noticias más amplias. El cuerpo es el desarrollo de la noticia que se menciona en los titulares, sumarios y entradilla. Este desarrollo se realiza por lo general en orden decreciente de importancia, es decir, aquello que resulta de mayor importancia se colocará sobre las primeras líneas del cuerpo, mientras que lo menos importante se colocará al final de este. Explica y responde con detalle qué sucedió, a quiénes le sucedió, el modo, las causas, el momento, la finalidad y el lugar. Además del texto, la noticia se puede complementar con fotografías o gráficos. En la última parte observaremos el remate, el último párrafo de cualquier noticia donde se coloca un dato secundario que señala la conclusión del acontecimiento y se da cierre al hecho. En las noticias, ¿cómo se organiza la información? La pirámide invertida para presentar una noticia es la manera tradicional que usan la mayoría de los periodistas, pues se responden las preguntas básicas que ya mencionamos. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? Las respuestas a estas preguntas casi siempre van al principio en el primer párrafo. Los detalles de la nota deben estar en los párrafos siguientes para enriquecer el resumen inicial y completar la información. De esta manera, desde el primer párrafo, el lector se entera del hecho y si continúa con la lectura, se enterará de los detalles. Es una cuestión de estilo y cada escritor tiene una manera de redactar. Ahora, una vez que pasamos la estructura de la nota, debemos insistir en que la forma de redactar también es muy importante, pues el lenguaje es el medio a través del cual la noticia llega al público. En las notas informativas se usa un lenguaje con mayor nivel de formalidad, con el objetivo de que la información sea comprensible para la mayor cantidad de personas posible, al tiempo que ayuda a mantener la objetividad de la nota. Este nivel de formalidad también implica que se deben hacer ajustes para que el lector identifique con mayor facilidad de qué o quién se trata la nota. Algunas de las características del lenguaje con mayor nivel de formalidad, como el que se usa en las notas informativas, son: empleo de la tercera persona para referirse al hecho o a sus protagonistas. Vocabulario variado. Utilización de oraciones según el orden sujeto, verbo, complemento. Omisión de superlativos o diminutivos. Ausencia de muletillas, vulgarismos o modismos. Empleo de frases u oraciones largas. Ausencia de repeticiones evidentes de palabras. Información bien estructurada y con un orden lógico. Sin omisiones. Uso de frases completas. En las notas orales, articulación cuidada de los sonidos. A veces el empleo del lenguaje con mayor o menor formalidad varía según el medio que lo publique. Por ejemplo,
Si un periódico tiene un perfil más relajado, con una audiencia menos rigurosa y en su uso del lenguaje, posiblemente relajará también sus niveles de formalidad. Lo mismo pasa con ciertas temáticas. Las notas relacionadas con los espectáculos o con el entretenimiento en general suelen mostrar un uso menos formal en comparación con las de sucesos de alto impacto, política o economía. Por lo general, el periodista debe evitar el uso de pronombres subjetivos tales como yo o tú. Con la tercera persona se consigue un tono mucho más objetivo, menos personal, y con ello la redacción aparece como más imparcial, lo que genera una impresión de mayor formalidad. Además, la redacción de la nota informativa evita palabras que no se usan en la interacción cotidiana. En cualquier género informativo, en especial la noticia, nada es mejor que la sencillez del lenguaje, aunque ello no significa usar modismos. Asimismo, en la redacción de las notas informativas es importante el uso de adjetivos calificativos y frases adjetivas. Hemos dicho que la noticia tiene un carácter objetivo, pero también sabemos que debe llamar la atención de su lector. Por lo tanto, los medios de comunicación utilizan adjetivos calificativos y frases adjetivas para dar énfasis a ciertos aspectos de lo sucedido, pero sin reflejar una opinión. Ambos nos facilitan la imaginación y construcción de imágenes en lo sucedido. Los adjetivos expresan las cualidades de las personas, objetos, situaciones, mientras que las frases adjetivas dan información adicional sobre las cualidades o características de algo, lo que permite crear imágenes en la mente sobre lo sucedido y sobre los que participan en la nota informativa. No es lo mismo decir los datos muy abrumadores con los que se enfrenta México esta mañana que los datos con los que se enfrenta México esta mañana. Si se fijan, el primer ejemplo transmite un carácter de mayor urgencia. Esta es una de las formas en la que los periodistas destacan la información. Hasta este momento, hemos visto que elaborar una noticia implica un proceso largo en el que se deben cuidar diversos aspectos, como el tipo de información, las fuentes, los intereses periodísticos o el lenguaje. Ahora hablaremos sobre la responsabilidad que tienen los medios informativos al transmitir una noticia. Al ser la vía por la cual se comunican diversos sucesos, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad. Aunque no solo los medios informativos tienen responsabilidad, también los lectores o las audiencias deben hacerse cargo de su importancia al ser consumidores de esta información. Es fundamental que identifiquen el propósito con el que se escribe la noticia, en qué medio se publica y la intención o postura del autor. Para aclarar este último punto, les invito a ver este video que nos muestra la importancia de leer entre líneas. Estructura y forma. Leer entre líneas. Demos la bienvenida a la periodista y corresponsal de guerra, Oriana Fallaci, y a uno de los creadores del llamado nuevo periodismo estadounidense, el escritor Tom Wolfe. Gracias por acompañarnos. Para empezar, quiero partir de la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante poner en práctica diversas estrategias de lectura? Gracias. Primero que todo, hay que considerar que los lectores no leemos siempre de la misma manera. ¿Tú qué opinas, Tom? Estoy totalmente de acuerdo, estimada colega. Los lectores nos adaptamos a cada tipo de texto y tenemos distintos objetivos de lectura. Es decir, podemos leer para informarnos, para investigar, para ampliar nuestros conocimientos sobre un tema o para entretenernos. Es importante considerar que al leer podemos poner en práctica los siguientes niveles de lectura. El literal, que es un primer acercamiento al texto y a partir del que extraemos la información presentada, sin agregarle ningún valor interpretativo. El inferencial, que es aquel que nos permite deducir los elementos no explícitos en un texto a partir de nuestras experiencias personales y saberes previos. Y el crítico, en el que hacemos un juicio valorativo del texto empleando nuestro criterio, desde una posición sustentada y documentada.
En nuestra profesión, buscamos estrategias para entender lo que el autor quiere decir. Aunque no lo haga explícitamente, tratamos de leer entre líneas. Al leer entre líneas, estamos poniendo en práctica el nivel inferencial. Como lectores, asociamos lo leído con nuestras experiencias y conocimientos previos sobre el tema. Veamos un ejemplo. El agua dulce es un recurso finito, vital y necesario para el desarrollo social y económico del ser humano. 97.5% del total de agua existente en el planeta es salada y solo 2.5% es dulce. Debido a la actividad humana, en los últimos 30 años se ha deteriorado la capacidad de los ecosistemas acuáticos para cumplir con sus funciones más importantes. Leer, pero también ver, escuchar y dar clic entre líneas es muy importante, pues no solo se obtiene una comprensión lectora, sino que se infiere, interpreta e incluso se critica y se vuelve más fácil distinguir la información importante de la que no lo es. Y por lo tanto nos permite como lectores o audiencia desarrollar una valoración crítica frente a la información. Además, leer entre líneas permite identificar a las noticias que solo contienen hechos, a las que contienen opiniones y las que contienen ambos. Por ejemplo, si se lee este fragmento de una noticia, el 85% de las personas sabe qué pasa, pero al parecer tienen miedo de expresarlo. Como se observa en este ejemplo, la primera parte de la oración expresa un hecho, ya que es un suceso expuesto de manera objetiva, mientras que la segunda menciona una opinión, por lo tanto, es subjetiva. La lectura crítica de una nota informativa contribuye a notar la perspectiva de los medios informativos que se están utilizando, es decir, la forma en la que se está abordando el mismo hecho y qué nivel de responsabilidad está adquiriendo el medio informativo frente a la nota que transmite y cómo lo hace. Y por lo tanto, leer notas informativas con una actitud crítica permite tomar decisiones como elegir información para un propósito determinado, elegir el medio más conveniente para estar informados, expresar una opinión relacionada con un hecho de manera clara y argumentada, y por consiguiente, tomar una postura, ya sea ante el hecho o ante la forma de redactar o de tratar la nota informativa. ¿Recuerdan el mapa mental que elaboraron al inicio de la sesión? Estoy segura de que ahora sí habrán logrado completarlo con toda la información que hemos revisado. Con esto hemos llegado al final de la sesión. No me queda más que agradecerles su atención y esfuerzo para abordar el aprendizaje esperado. Lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publica en diversos medios. No olviden identificar este aprendizaje en su libro de texto de lengua materna y resolver los ejercicios que ahí se sugieren. También los invito a que lean, escuchen y vean noticias para que se mantengan informados de los acontecimientos relevantes. Recuerden que entre mejor informados estén, podrán contribuir a generar una mejor sociedad. Agradecemos su presencia y nos vemos nuevamente aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.